Bienvenidos al segundo episodio de Luz en la Sombra. Hoy, aquello que somos y no queremos ser. Un viaje al lado oculto del alma. Este será un espacio para mirarnos hacia adentro, sin miedo. Un lugar donde exploraremos esas partes de nosotros que muchas veces preferimos callar, negar o ignorar, pero que están ahí. Aparecen justo cuando todo el ruido del ambiente cesa y quedamos solos, escuchando nuestra voz interna. Soy Ruby Cifuentes, psicóloga profesional, y hoy te invito a dar este siguiente paso hacia tu autoconocimiento. Primera pregunta, ¿has tenido pensamientos tan perturbadores que ni siquiera te atreves a repetirlos de manera consciente en tu mente? ¿De esos que te alarmas y te niegas a aceptar que sucedieron dentro de ti? ¿Te has sorprendido deseando el mal a alguien que amas en algún momento de rabia, de discusión, de descontrol? ¿Te han llegado pensamientos cometiendo actos que en público jamás defenderías? ¿Te has soñado disfrutando situaciones íntimas con alguien que te alarma de solo pensarlo? ¿Alguna vez te has sorprendido reaccionando de forma exagerada, con enojo, con rechazo, con envidia, con miedo y no entiendes muy bien por qué? De esas veces que al rato te dices, "Ah, no debí reaccionar de esa manera". ¿O te has avergonzado de algo que sientes aunque ni siquiera lo hayas hecho? Pues sí, la verdad es que para algunos hay pensamientos de esos que se vuelven intrusivos e insisten en aparecer. Por eso, hoy hablaremos de la sombra, el concepto que Carl Jung desarrolló para describir aquello que vive en lo profundo del alma y que la mayoría de nosotros se niega a aceptar. Y no, no estamos hablando de monstruos externos, hablamos del monstruo que llevamos dentro. Pero para comenzar, tenemos que definir qué es la sombra. Carl Jung fue un psiquiatra suizo, discípulo y luego disidente de Freud. Aportó investigación y conocimiento suficiente a la psicología sobre el comportamiento humano. Introdujo el concepto de la sombra como una parte del inconsciente que contiene todos aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o no desarrollado. La sombra es todo lo que no encaja con la imagen que queremos mostrarle al mundo. Es esa parte de nosotros que hemos empujado al sótano de nuestra mente porque algunas veces nos enseñaron que no era adecuada, no era aceptable, esa parte no era buena. Es el egoísmo que escondes bajo tu generosidad, la rabia detrás de tu calma, la lujuria bajo la devoción, que se va formando de acuerdo a lo que nos enseñan como actos socialmente tolerables y actos que debemos reprimir por estar en contra del modelo del constructo social. Entonces, desde pequeños nos enseñan que hay partes de nosotros que no deben existir. Por ejemplo, cuando éramos niños, solían decirnos, no debes llorar. A los que son niños hombres, suelen decirles, los hombres no lloran, los hombres son valientes, debes ser fuerte, debes ser perfecto, debes ser siempre alegre. Esperan que un niño siempre sea obediente. A las niñas les decían, las mujeres no gritan, las niñas no se masturban, las niñas decentes no hacen eso. Todo lo que quedó fuera de ese molde fue empujado a la sombra. Lo que ocurre es que ese niño empieza a dividirse por dentro. Aprende a mostrar solo lo que es aprobado, lo que es seguro, y el resto lo guarda, lo reprime, lo entierra en una parte oscura de su ser. Así, enterramos emociones legítimas en el sótano de la psique, pero lo reprimido no desaparece. En muchas ocasiones se pudre, y lo que se pudre contamina todo. Crece, se alimenta de cada emoción negada, de cada impulso silenciado y con el tiempo reclama su lugar. A veces lo hace con ansiedad, otras con agresividad inexplicable, a veces con una vida llena de culpa, otras proyectando todo lo que odiamos de nosotros en los demás. Es por eso que reprimir a un hijo sistemáticamente, aunque sea por su bien, no lo hace más fuerte, lo hace más fragmentado, le enseña a rechazar su humanidad y sin darse cuenta, ese niño termina creciendo con una autoestima frágil, basada en solo una parte de quién es. No es necesariamente maligna, pero sí es incómoda, disruptiva, peligrosa, precisamente porque ha sido negada. Y como dijo Jung, hasta que no te hagas consciente de tu sombra, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No es que dejemos que hagan lo que quieran, debemos acompañarlos. Debemos ayudarles a nombrar lo que sienten, su rabia, sus celos, su tristeza, su deseo de decir no, de permitir que exploren su interior sin miedo a ser castigados por sentir.
porque un hijo que puede mirar su sombra es un hijo que puede reconocerse completo y desde ahí elegir con libertad quién quiere ser. Y quizás eso sea lo más importante que podamos enseñarles, no a ser perfectos, sino a ser enteros. Pero como reprimimos la sombra por miedo a ser rechazados, a no encajar, a no pertenecer, al hacerlo, dejamos de pertenecer a nosotros mismos. Ejemplos profundos y transgresores de cómo la sombra se muestra en lo cotidiano. Nuestra sombra no se queda dormida, al contrario, sale en los momentos menos esperados. Por ejemplo, cuando criticas duramente a alguien, a veces estás viendo en él lo que no te permite ser. Cuando sientes que deseas cosas que sabes que socialmente ni éticamente están bien vistas. Cuando te cuesta decir no. Puede que tu sombra esté gritando por poner límites, por fortalecer tu autoestima. Piénsalo. ¿Cuántas veces sonríes cuando en realidad estás agotado? ¿Cuántas veces dices que sí por miedo a que te dejen de querer? La sombra está en todas esas pequeñas traiciones diarias que nos hacemos a nosotros mismos. Hemos visto muchos casos en que los pastores o religiosos afaman debido a sucumbir ante lo prohibido. Reprimen lo natural porque proclaman y se niegan a canalizar, aceptar y enseñar, a integrar y reconocer que dentro llevamos un poco de Hitler y un poco de la bondad que conocemos de Gandhi. Pero somos nosotros quienes debemos entender que al ser humanos estamos hechos de bondad mezclada con perversión y maldad. Millones de asesinos han manifestado no entender cómo un impulso los hizo llegar a quitarle la vida a alguien más. Hemos visto cómo una madre ha sido capaz de dejar hijos abandonados por irse de vacaciones, dejándolos sin un cuidador, ni agua, ni comida, incluso asesinar ellas mismas a sus esposos o hijos de manera violenta e intempestiva. Asimismo, mujeres y hombres que asesinan en nombre de la defensa, de la reacción, es la muestra fehaciente de que Hitler también era humano. Pero el demonio colectivo se disfraza de opinión, polarización y maldad. ¿Por qué? La sombra no solo se manifiesta en lo privado, también lo hace en lo colectivo. En el odio racista que niegan quienes dicen, yo no soy racista, pero siempre hay un pero. En el machismo de quienes se proclaman feministas pero silencian a las mujeres en casa. En el deseo de venganza que habita incluso en los discursos de paz. La civilización está construida sobre una sombra colectiva y cuando no se reconoce, estalla. Estalla en guerras, en linchamientos, en genocidios, incluso el bien, el que llamamos bien, puede ser una sombra. Cuando nos apegamos tanto a una imagen de bondad, proyectamos el mal afuera, en el otro, en el enemigo, en el que piensa distinto. Aquí entra la carne del episodio. Vamos a explotar distintos rostros de la sombra, con historias y reflexiones que incomodan, porque eso exactamente es lo que ella quiere, ser vista de frente. Primer caso, Alejandro era un hombre correcto, padre de 2 hijos, trabajador, ejemplar. Iba a misa los domingos y donaba a causas benéficas, pero por las noches, a solas, fantaseaba con mujeres desconocidas o muy cercanas. No solo eso, en su mente las dominaba, las humillaba, las transgredía. Una vez, después en una discusión con su esposa, se descubrió pensando, ¿y si la empujara? ¿Y si la hiciera callar a la fuerza? ¿Significa eso entonces que Alejandro es un abusador, un violador y un monstruo? No, significa que es humano. Pero si Alejandro nunca reconoce esa sombra, si no la integra, un día quizá estalle o termine viviendo una doble vida. La sombra no desaparece por ignorarla, solo se hace más peligrosa, si no se reconoce como parte propia. Segundo caso, la madre dulce con el deseo de matar. María tenía una hija de 4 años. Era una madre amorosa, paciente, entregada. Pero una madrugada, tras una semana sin dormir y con la niña llorando sin parar, pensó, ¿y si simplemente la dejo? ¿O si la lanzo por la ventana y la desaparezco? Inmediatamente se odió por pensarlo. Lloró en silencio. Ni siquiera ella podía creer cómo estaba pensando eso. Cómo estaban esos pensamientos intrusivos irrumpiendo en su tristeza. Esa fue su sombra, el cansancio, la soledad, la frustración, pero que por ser madre no puede decirla sin ser juzgada. La mujer que desea escapar, que odia a su hijo, se odia a sí misma, esa también es parte del alma femenina. Y hasta que no lo diga en voz alta, aunque sea a sí misma, vivirá dividida, culpable, muerta en vida. Tercera historia. El buen ciudadano que sueña con el caos. Daniel trabaja en una oficina. Tiene una vida predecible, pero cada vez que ve noticias de un ataque terrorista, una parte de él se excita, no por el sufrimiento,
sino por el caos, el fuego, la ruptura del orden. Y se dice a sí mismo, ¿y si yo mismo prendiera fuego a todo? ¿Y si dejara de fingir que este mundo tiene sentido? Esa fue su sombra. El nihilismo, el resentimiento acumulado tras años de represión, de normalidad fingida, no actuará sobre él, esperamos. Pero si no lo enfrenta, puede volverse cínico, destructivo, cruel, en formas pequeñas pero constantes. La importancia de integrar la sombra no se trata de convertirnos en personas oscuras. Lo que debemos hacer es reconocer lo que está en la sombra para dejar de vivir dominados por ella, asustados, aterrorizados de ver que podemos tener ese alcance de pensamiento. Integrar la sombra no es justificar la violencia o el egoísmo, es entender de dónde vienen los impulsos, el miedo, las heridas. Solo cuando dejas de pelearte contigo mismo puedes empezar a transformarte. Porque no nos dijeron que debamos eliminar la sombra. Lo que debemos hacer es integrarla. E integrar no significa actuarla, no significa justificar el daño. Significa mirar a los ojos, reconocer, sí, yo también soy capaz de mentir, yo también he traicionado, o yo también seré capaz de traicionar, de odiar, de desear cosas prohibidas. Cuando lo haces, algo mágico ocurre. Dejas de juzgar tan rápido, dejas de proyectar tus miedos en los demás y recuperas energía, creatividad, autenticidad. La sombra, bien mirada, se convierte en una aliada, pero prima la autoestima. Con una autoestima sana, tu sombra podrá ser integrada sin problema. Es tu fuego, es tu instinto. La sombra puede convertirse en un poder. Pero, ¿qué es la autoestima basada en una identidad parcial? Vemos cómo muchas personas construyen su autoestima sobre una versión aceptable o deseable de sí mismas. Las personas generosas, fuertes, tranquilas, responsables. Esto implica negar o reprimir todo lo que no encaja con esa imagen. Ahí es donde entra la sombra, todo lo que creemos que no deberíamos ser. Ejemplo, una mujer que basa su valor en ser siempre comprensiva y dulce puede negar su enojo o su ambición cuando estas emociones surgen, porque se avergüenza, se autocritica e incluso se deprime, porque amenaza su autoimagen. Su autoestima entonces no es sólida, depende de mantener su sombra oculta. Y cuanto más se reprime, más frágil es la autoestima. Una autoestima saludable se construye no sobre la perfección, sino sobre la autenticidad. Cuando negamos aspectos de nosotros mismos, como la agresividad, la envidia, el deseo, la inseguridad, vivimos con miedo de ser descubiertos o expuestos. Esto crea una autoestima condicionada. Valgo solo si no muestro esta parte de mí. Integrar la sombra fortalece la autoestima. Cuando nos atrevemos a ver e integrar nuestra sombra, reconocemos que también podemos ser envidiosos, egoístas, inseguros, sexuales o incluso crueles en pensamientos. Algo poderoso ocurre. Dejas de temerte a ti mismo, dejas de depender de la validación externa y tu autoestima se vuelve real, se vuelve estable, se vuelve profunda. Eso es autoestima real, saber quién eres, con luces y sombras y sostenerlo sin vergüenza. ¿Cómo empiezo a mirarlo? ¿Cómo empiezo a darme cuenta? No necesitas hacer grandes rituales, pero sí puedes empezar por preguntarte, ¿qué parte de mí me cuesta aceptar? ¿Qué críticas hacia otros se parecen a cosas que yo no tolero en mí? ¿En qué momento me siento falso conmigo mismo? Escribe. Habla contigo como lo harías con un amigo. La sombra se sana con honestidad, no con juicio, y sobre todo con paciencia. Entonces, esta noche, antes de dormir, hazte la pregunta, ¿qué parte de mí no quiero ver? ¿Cuál es el deseo que me avergüenza? ¿El odio que escondo bajo mis principios? La voz que dice lo que jamás me atrevería a confesar. Por eso se hace en privado. Por eso es importante el autoconocimiento. Es allí donde empieza el verdadero viaje, aceptando que los pensamientos pueden aparecer, pero reconociendo de dónde vienen, de manera más consciente tomar el control. Porque no hay iluminación sin sombra, no hay alma sin abismo y no hay libertad sin verdad. Muchos artistas han tocado su sombra y han creado belleza desde allí. Dostoyevsky escribía sobre asesinos y criminales que eran más humanos que los que se llaman personas de bien. Frida Kahlo pintaba su dolor físico y emocional sin filtros. Y David Lynch convierte el inconsciente en cine. El arte verdadero nace donde dejamos de fingir. Y todos tenemos esa posibilidad. Escribir, pintar, bailar, canalizar nuestra sombra a tiempo en lugar de reprimirla. Esta es la delgada línea que nos divide de individuos con rasgos psicopáticos, porque esa sombra no solo permanece inconsciente, sino que domina la personalidad consciente.
llevando a comportamientos antisociales, manipulación y falta de empatía. La psicopatía, caracterizada por comportamientos antisociales continuos, impulsividad, egoísmo y una marcada falta de empatía, puede verse como una expresión de la sombra que ha tomado el control del yo consciente. Jung también diferenciaba entre la sombra personal y la sombra impersonal. La primera incluye nuestras pequeñas frustraciones y dinámicas negativas comunes, mientras que la segunda contiene la esencia de la maldad más arquetípica, asociada a figuras como genocidas o asesinos despiadados. En resumen, desde la perspectiva de Jung, la psicopatía puede interpretarse como una manifestación de la sombra no integrada, donde los aspectos reprimidos y negados de la personalidad dominan el comportamiento consciente, llevando a patrones destructivos y antisociales. Sin embargo, en la medida en que somos conscientes de lo que sentimos, se pueden producir cambios importantes. Algunos psicópatas han encontrado formas de usar sus rasgos, desapego emocional, pensamiento frío, falta de miedo, en entornos que lo valoren. Ejemplo, cirujanos, especialmente en campos complejos como neurocirugía o trauma, donde la frialdad y la precisión bajo presión pueden salvar vidas. Agentes de seguridad, inteligencia o fuerzas especiales, donde la toma de decisiones sin emociones puede ser útil. Abogados corporativos, fiscales o jueces de alto nivel, que requieren separar la emoción del juicio. Ejemplo, Kevin Dutton, psicólogo de la Universidad de Oxford, entrevistó a personas con rasgos psicopáticos funcionales en su libro The Wisdom of Psychopaths. Encontró que muchos canalizan su oscuridad hacia la excelencia profesional sin cruzar la línea ética, a través del arte oscuro y la expresión creativa. Algunos artistas, cineastas o escritores con rasgos psicopáticos o simplemente sombras muy marcadas han creado obras potentes y perturbadoras que canalizan lo más oscuro del alma humana. Ejemplo, Bret Easton Ellis, el autor de American Psycho, crea personajes profundamente psicopáticos y se ha abierto sobre sus propias luchas con la desconexión emocional. Stanley Kubrick, con películas como A Clockwork Orange, retrata la psicopatía con una estática casi fría, quirúrgica. En estos casos, la sombra se convierte en arte, no en crimen. A través del liderazgo, aunque a veces con consecuencias éticas ambiguas, muchos líderes corporativos y políticos tienen rasgos psicopáticos, encanto superficial, frialdad emocional y manipulación. En algunos casos, estos rasgos les permiten tomar decisiones difíciles sin colapsar emocionalmente. En otros, conduce al abuso de poder. El psicólogo Robert Hare, creador de la PCLR, la escala para medir psicopatía, habló de los psicópatas exitosos, que prosperan en el mundo empresarial sin ser criminales, pero cuyo costo social puede ser bastante alto. Raras veces mediante introspección e integración, aunque la psicopatía clínica implica baja empatía y poca culpa, hay casos marginales o subclínicos donde personas con fuertes tendencias antisociales han logrado cierto grado de autoconciencia. Ejemplo interesante. James Fallon, neurocientífico, descubrió que su propio cerebro y genética correspondían al perfil psicopático. Sin embargo, nunca cometió actos violentos. Tras analizar su infancia y sus decisiones, concluyó que la crianza amorosa y su reflexión continua lo protegieron. Desde entonces, explora su sombra como un proyecto personal. No todos los psicópatas canalizan su sombra. Muchos simplemente actúan desde ella sin freno, pero algunos sí logran usar su oscuridad como fuente de poder estructurada, estética y con funcionalidad. La clave está en el entorno, en la conciencia, en el autoconocimiento, la autoestima y la dirección del impulso oscuro. Tu sombra no es tu enemiga, es una parte de ti que solo quiere ser vista y amada. No eres más humano por ocultar tus heridas. Eres más libre cuando las nombras, cuando las abrazas y decides no dejar que te controlen. La integración de la sombra es esencial para alcanzar una verdadera integridad psicológica. Negar o reprimir la sombra solo lleva a su manifestación en formas no conscientes y destructivas. Por lo tanto, es crucial enfrentarse a ella, abrazarla e integrarla a nuestra conciencia. A veces lo más valiente no es brillar, es más valiente sentarte contigo mismo en la oscuridad y no huir. En el próximo episodio hablaremos sobre el niño interior, esa parte tuya que aprendió a adaptarse, a esconderse, a complacer y que hoy influye en tus relaciones,
en tus miedos y tus sueños. Gracias por escuchar este segundo episodio de Luz en la Sombra y si te hizo clic, compártelo con alguien que necesite escucharse también. Nos encontramos pronto en ese lugar donde lo que escondemos puede empezar a sanar. Déjame en los comentarios cómo te sentiste o qué te llevas hoy. Suscríbete y activa la campanita para seguir caminando juntos en este proceso. Nos vemos en el próximo video y no olvides, mereces sentirte bien.